Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos aquí en la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro y en Radio Universidad Autónoma de Querétaro, el canal 24.1 de la televisión abierta y la frecuencia 89.5 de la frecuencia modulada de Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa En su propia voz. Mi nombre es Antonio Flores y vamos a platicar en esta ocasión que estamos haciendo un programa grabado para transmitirse el martes 20 de mayo de 2025. Vamos a abordar el tema de los narcocorridos, los corridos tumbados y todos estos géneros musicales que hacen apología del crimen organizado, pues en el contexto pues, de las recientes prohibiciones o limitaciones de algunos eventos en diversas regiones del país, en diversas entidades que han sufrido estos grupos musicales a partir de que han expuesto no solamente canciones, sino imágenes relativas al crimen organizado, particularmente aquí en Querétaro. Hace alrededor de un mes, poco menos de un mes, se anunció pues la regulación, un acuerdo entre el gobierno del estado con los municipios para prohibir eventos en los que se difundan este tipo de música, los narcocorridos o los corridos tumbados. Ahorita vamos a ver específicamente a qué nos referimos, particularmente cuando hablamos de uno o de otro de estos géneros o del movimiento alterado también, como se ha denominado algunas expresiones en ese sentido. Y para ello, pues tenemos hoy el gusto de contar con la presencia del doctor Omar Cerrillo Garnica. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Toño. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Me permito presentarlo. El doctor Omar Cerrillo Garnica es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Iberoamericana. Él es director de la Escuela de Humanidades y Educación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, especialista en análisis social del arte, la música y la cultura. Ha trabajado temas como el rock en la Ciudad de México, políticas culturales, el uso de redes digitales para el activismo político. Ha sido también consultor en la ejecución de programas sociales desde el deporte y la cultura para contrarrestar precisamente la violencia y la delincuencia. Él, como académico, ha participado pues, en diversos eventos a nivel nacional e incluso internacional, abordando temáticas como movimientos sociales, activismo digital, sociología del deporte, la cultura como desarrollo económico, música y derechos humanos, sobre el mariachi en la posmodernidad, también muy interesantes trabajos que tiene al respecto, y precisamente sobre narcocorridos y su asimilación a la cultura dominante. Muchísimas gracias, doctor Omar Cerrillo, por acompañarnos en esta mañana. Quisiera empezar precisamente con que pudiéramos delimitar a qué es esto y qué diferencia hay entre el narcocorrido, el corrido tumbado, el movimiento alterado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos géneros, doctor? Es una pregunta muy interesante y que vale mucho la pena abordar, Toño. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que pues el género principal es el corrido. El corrido. Como fuente de todo. El corrido es un género musical que toma mucho empuje, sobre todo en la Revolución Mexicana, pero que va a tener antecedentes importantes desde el siglo XIX en México y que incluso podríamos trazarlos un poco más atrás si fuese necesario. Pero en particular es un género de tipo narrativo, crónico, o sea, en el sentido que parece la crónica literaria. Sus versos están destinados a contarnos una historia de algo que está sucediendo y generalmente es un asunto público. Por ello es que en la Revolución Mexicana toma muchísima fuerza porque se van contando todos los acontecimientos que suceden durante los eventos de la contienda militar de inicios del siglo pasado. Eso es lo que distingue al corrido. En cuanto al narcocorrido es cuando comienzan a hacerse estos relatos de estos eventos reales a partir de situaciones donde se ve inmiscuido el tráfico de drogas. Hay un primer antecedente del narcocorrido por ahí de 1930
lo tiene documentado algún colega que también hace investigación sobre este tema, y es un corrido conocido como El Pablote, que es la historia de un criminal que se ve visto en un conflicto, en un duelo de tiros en una cantina, y ese criminal pues se detalla ahí que es traficante de morfina. Morfina. Entonces ese sería el primer antecedente. La gran fuerza del narcocorrido se va a dar ya en los años 70, cuando empiezan a surgir figuras como Chalino Sánchez, los Tigres del Norte, los Correcto. Alegres de Terán, etcétera, donde muchas de sus piezas musicales cuentan historias sobre personas que hacen el tráfico de drogas y que tienen algún tipo de aventura durante el proceso. Allí todavía estamos hablando de esta parte crónica más narrativa y donde todavía no se les identifica tan fuerte como narcocorridos. Ujú. Uno normalmente no piensa en los Tigres del Norte como un grupo que estuviera haciendo este tipo de música, pero si uno analiza, por ejemplo, la banda del Carro Gris o Camelia la Tejana, que Camarada el Tejano. nombre oficial es Contrabando y Traición, ¿no? Ese es el nombre correcto del corrido, pues ya están hablando de este tipo de situaciones. Que ya podemos hablar como narcocorrido ahí propiamente, entonces. Es correcto. ¿Y en qué Sí, momento ya aparecen estas expresiones un poquito más contemporáneas, más recientes, de movimiento alterado, de corrido tumbado? ¿Cuándo se da el giro hacia esas expresiones? correcto, Toño. Esto lo vamos a encontrar a finales de los 90 y principios de los 2000. Particularmente por ahí del año 2005 empiezan a surgir algunos artistas donde ya la relación con los traficantes es mucho más cercana, difícil de demostrar, pero aquí cabe aquella frase de sentido común de no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Ujú. al respecto en cuanto al vínculo que tienen artistas, por ejemplo, como el Commander o Gerardo Ortiz o los Bucanas de Culiacán, en donde se cuentan historias todavía más explícitas, sería creo que uno de los rasgos más distintivos del Oh, movimiento correcto. alterado. Y también en términos musicales, por ejemplo, el tempo es más acelerado, es un poco más rápido y más vertiginoso todo el desarrollo musical. Y también se utilizan ya estas canciones en esta época para enviarse mensajes entre distintos carteles, Eso ¿no? es Y importantísimo. entonces, sí, claro. Y la parte de alterado se le adjudica porque también es de cierta manera notorio que estos músicos pues también están bajo la influencia de algún psicotrópico, ¿no? Y también hacen alusión a algunos de estos cantantes, en entrevistas han referido a que son corridos por encargo. Esta podría ser una característica también, ya no propiamente de solamente un narcocorrido, sino de un corrido tumbado, No, es diferente. Eso sí sería del narcocorrido, porque propiamente. incluso Ujú. sí, en los tiempos de Chalino Sánchez o los Tigres ya existía estos corridos por encargo, ¿no? También, Se entonces. asume que jefe de jefes de Tigres del Norte, pues tiene una relación con Miguel Félix Gallardo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y que si te fijas en la letra, pues es muy pues sí, apologética de hablar de este personaje como un ser glorificado, grandioso, ¿no? De hecho, en algunas otras ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar, como el día de hoy, pues me he referido a este tipo de cantantes y compositores como los neojuglares del siglo XXI, porque hacen precisamente música por encargo y estos jefes del narco se comportan un poco como si fueran señores feudales que tienen esa capacidad de impulsar, obviamente con dinero, para la composición de loas y de alabanzas hacia sus personas. Ahora, para cerrar la parte esta histórica en cuanto al tema de los corridos tumbados, es la nueva generación que empieza por ahí de 2016, 17, 18. Particularmente se considera como el primer precursor del género a Natanael Cano, Mm. donde se van a incorporar a este modus de hacer música también algunos elementos de la música y de la cultura urbana.
porque ahora estos compositores ya no se van a identificar tanto con esta parte rural que normalmente veíamos desde la propia estética, ¿no? Los Tigres del Norte, Chalino, los Tucanes, pues todos con el sombrero, con los cinturones de cuero, las botas, etcétera, ¿no? Que son partes distintivas de ello y que, por ejemplo, Gerardo Ortiz o el Commander también utilizaban en su momento. Hoy día tú ves a Natanael Cano, pues más bien con una gorra, con cadenas de oro, Ropa de los marca, ¿no? pantalones aguados, parecen más raperos, visualmente parecen más raperos. Incluso Y la utilizando... forma, Ajá. No, no, adelante, adelante, adelante. Toño, sí. No, incluso utilizando ropa de marca también, ¿no? Y presumiendo, Exactamente, sí, ostentando. claro. Ajá. Sí, la parte de las marcas viene desde la generación anterior de Gerardo Ortiz y el Commander, donde incluso, por ejemplo, hay canciones que hacen referencia a Armani, ¿no? Ujú. Es cuando también se hace referencia al whisky Buchanan's. Perdón por Bucanas. hacer comerciales Sí. aquí, pero es necesario para explicar todo A esto. Nike Y que también en incluso algún corrido he escuchado. las alusiones a Bucanas llegaron a preocupar a las oficinas en Reino Unido. Yo quiero hacer un producto que se asocie a las élites Claro. y de repente resulta que en México está asociado a otro tipo de personas. Ajá. Ellos se preocupaban en cómo puedo hacer esta desvinculación de que no se asocie mi producto con el narcotráfico en México y algunas políticas generaron para lograrlo, pero bueno, ese es un tema muy específico aquí. En cuanto regresando a la parte de los tumbados, tienen no solamente la parte visual estética de los cantantes, como ya lo comentaba, sino también van a cambiar, por ejemplo, el fraseo en la forma de cantar, donde son frases un poquito más cortas, taca, 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 ta, 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 ¿no? Por ejemplo, que tienen ese ritmo peculiar que tiene el trap o el hip hop, como te decía, influencia de estos géneros urbanos dentro de la creación musical y que entonces le dan un estilo diferente a la música. Y particularmente esta nueva generación, que es lo que se vuelve muy relevante para el análisis, pues es su amplísima popularidad. Y no es que los Tigres del Norte no hayan sido populares, probablemente sean el artista de música norteña más exitoso en toda la historia de la música popular mexicana. Pero estamos hablando que Peso Pluma en 2023 estuvo entre los 25 artistas más importantes a nivel mundial. Exacto. Eso es lo que estamos hablando ahora con esta nueva moda de los géneros alterados y tumbados. ¿De qué tamaño es esa industria, doctor? Es muy grande a nivel global y además tengo entendido que tiene su asiento en los Estados Unidos, no acá en México, pues, ¿no? Que estas empresas trabajan desde allá y hacen la difusión desde los Estados Unidos. ¿De qué dimensión realmente estamos hablando de esta industria? No, tiene una capacidad económica altísima, totalmente. Es cierto lo que comentas en cuanto a que ahora en estos tiempos donde además ya no existe el filtro para bien y para mal que tenían las disqueras en la producción musical hasta por ahí de mediados de la primera década de este siglo, donde comienzan lentamente las plataformas de distribución musical a realizar esa acción de distribución precisamente que antes venían realizando las grandes disqueras, los llamados cuatro grandes pulpos de la industria musical, que fueron perdiendo poder. Eso, por un lado, les cedió la distribución, como te decía, las grandes distribuidoras, Deezer, Spotify, Amazon Play, etcétera, y le dio el poder de grabación y producción al usuario. O sea, hoy día es relativamente fácil tener un llamado home studio, ¿no? Estudio casero, donde se puede grabar con buena calidad. Estas productoras no son tan caseras, o sea, tienen equipos de buena calidad, no tampoco así de súper lujo, pero nunca se ha distinguido el género hasta ahora precisamente que ya se nota auditivamente esa calidad de la que estamos hablando. Pero si tú revisas cómo se grababa Chalino, cómo se grababa a los Broncos de Reynosa y demás, son grabaciones hasta cierto punto modestas. Incluso en esa época se notó cuando Televisa entró al quite, cuando creó Fonovisa y una línea de Fonovisa,
dedicada a la música regional mexicana, y las producciones de los Tigres del Norte, de Bronco y algunos artistas de ese estilo fueron de mejor calidad. Hoy día pasa algo parecido, ¿no? O sea, los primeros que se fueron por la vía independiente tenían una calidad aceptable, pero a medida que estas disqueras fueron creciendo por la capacidad que podían tener a través del Internet, pues fueron adquiriendo mejores equipos, y ya las grabaciones del Commander son de muchísima calidad. Pero si tú revisas en términos de producción lo que trae Natanael Cano, lo que trae Gabito Ballesteros o Peso Pluma, es de grandísima calidad. Sí. Están muy bien producidos y grabados. Doctor Omar Cerrillo, muchas gracias por estarnos acompañando. Creo que una pregunta central en esta discusión que hay ahora sobre la prohibición o regulación en la exposición en eventos públicos, cuando menos, este tipo de música, pues trae detrás de sí el supuesto de que escucharla, exaltarla, hacer la apología del delito, del crimen organizado, implicaría una reproducción de la cultura, de comportamientos violentos y relacionados al crimen organizado. Desde la sociología, doctor, ¿hay estudios al respecto que comprueben que esto sucede? Por supuesto que hemos estudiado mucho este fenómeno y sobre todo esta popularidad, como tú lo mencionas, pero creo que sí sería un grave error considerar que quien escucha y quien hace un, vamos a decirlo, disfrute de la música como en esta línea del proceso económico. Hablaba yo de la producción, hablaba yo también de la distribución, y en este momento es pertinente hablar de exactamente de la tercera parte de la línea económica, que es el consumo. El consumidor, pues tampoco es neutro, sería también un error neutralizarlo, pero es el menos responsable de toda esta línea como para adjudicarle a él el peso de todo el proceso. ¿No? Además, entendiendo que precisamente lo que hemos podido definir a lo largo del programa, hay una línea histórica de la producción musical que tiene que ver incluso con procesos sociales, con la gente de abajo, ¿no? Hasta está la novela de la Revolución famosa, Los de Abajo. Los de abajo. Te acordarás de esta novela, que precisamente relata cómo era la vida de lo que comúnmente se llamaba la bola, ¿no? Ahí en el ámbito de la Revolución Mexicana, y ahí es donde se populariza el corrido y se vuelve precisamente un género que habla de las bases. Incluso es muy célebre aquella frasecita grabada con la que abre precisamente el jefe de jefes, ¿no? A mí me gusta escuchar los corridos porque dicen la verdad. Y es una frasecita hablada que está ahí al inicio de la canción, ¿no? Entonces, esa relación con la autenticidad y la verdad, que es el valor que le adjudica a la gente cuando escucha esta música, eso es lo que hace que el consumo se empiece a propagar. Y hay algo muy interesante en términos de consumo que también tenemos que analizar, porque ahorita hablaba precisamente que la base del consumo de música popular, pues está precisamente, con el nombre dice, en las clases populares, en los estratos bajos. Pero ahora, con esta proliferación del tumbado, con este éxito internacional de Peso Pluma y algunos otros artistas del estilo, ya comentabas tú el estado binacional que debe considerarse en el análisis del género. Bueno, hoy día lo que vas a encontrar es que ya no solamente se consume la música en los estratos bajos, ya vas a encontrar que estratos medios y quizás hasta algunas personas en los estratos altos van a estar escuchando los tumbados, claro. Van a ser fanáticos de Peso Pluma y de Gabito y de Natanael, por ejemplo. Incluso están reproduciendo ya mensajes, formas de vida que no son populares, son de grupos dominantes a fin de cuentas de la economía del crimen organizado, pero son una expresión de un grupo dominante dentro del sistema económico, ¿no? Y en ese sentido, sí, totalmente. Y en ese sentido, ¿lo podríamos llamar o no cultura popular entonces a estas expresiones? Son cultura popular, creo que eso no lo pierde. Por su consumo. Es como, sí, claro, es como, por ejemplo, hemos criticado en los académicos durante mucho tiempo el papel de Televisa en la cultura popular, por ejemplo, ¿no? Y la difusión de telenovelas, por ejemplo, ¿no? Que decíamos, no, pero es que tienen adormecido al pueblo, pa.
Tal vez sí, pero también es una postura un poco elitista considerar como mediocre o de necesariamente mala calidad esta producción. Cuando tú te encuentras que hay doblajes de telenovelas en Grecia o en Ucrania o en Armenia, ¿no? Países, Corea, pues dices, ¿realmente son tan malos? ¿O qué estamos haciendo al respecto, no? Y algo parecido sucede con esta música, porque, por ejemplo, también comentabas al inicio, cuando hemos analizado el tema del mariachi, pues hemos encontrado reproducciones, ya no digas en Colombia o Venezuela, América Latina, donde dices, va, pues hay una cercanía por el tema lingüístico. Hay mariachis en Japón, hay mariachis en Croacia, hay mariachis en Rusia, ¿no? La difusión de la cultura popular mexicana a lo largo del mundo se dio desde hace muchísimos años. Ahora el tema es lo delicado de que la difusión de la cultura popular mexicana lleva ese sello de los mexicanos son violentos, Sí. los mexicanos trafican droga, los mexicanos se mandan mensajes violentos entre sí a través de la música. Exacto. Doctor, nos quedan muy poquitos minutos, se nos fue volando el tiempo, pero no quiero que cerremos sin que nos dé su postura, su opinión respecto a la prohibición o a la regulación de ese tipo de música. Sí, gracias, Toño. Pues es el tema de hoy, ¿no? El que todo el mundo queremos llegar y comentar. Desde luego que la censura y la prohibición será de muy poca utilidad, si no es que nula en un caso como este, porque la música en su naturaleza sonora se va a esparcir. No es algo que puedas contener en una cajita y que digas aquí va a estar. Si de cualquier manera los productos tangibles que se pretenden prohibir, cuesta mucho trabajo hacerlo. Ve cómo está costando trabajo regular en este momento con las nuevas leyes de alimentos en las escuelas, ¿no? Si entra o no determinado producto a las cooperativas y demás, es complicado. Ahora imagínate en algo intangible como la música, pues va a ser muchísimo más difícil. Entonces, no es el camino ideal. Tal vez pueda funcionar el otro camino que propone el gobierno federal a través de la promoción de ciertas temáticas o de ciertas formas culturales. Creo que el Estado durante muchos años, no nada más en este último periodo de Morena, sino desde años atrás, el Estado mexicano dejó de tener claridad en términos de política cultural de qué tipo de expresiones quiero alentar para fomentar esta imagen nacional, tanto al interior como al exterior, y ahora pues de repente se dan cuenta de la importancia que tiene la política cultural y tratan de actuar en ello. Ojalá sean consecuentes, ojalá escuchen voces que podemos ser importantes para contribuir en esto, porque México requiere una cohesión en cuanto a esta imagen que se puede proyectar a través de la cultura, porque repito, en los ejemplos que di, tanto de telenovelas como del mariachi, México es potencia cultural en el Claro. mundo, nunca lo ha dejado de ser, y es un momento en el que nos debemos tomar en serio ese rol como una potencia cultural y cómo lo Claro. podemos precisamente expresar tanto hacia nosotros como hacia afuera. Sí. Doctor, muy brevemente, tú has trabajado también el tema de políticas culturales. En concreto, ¿qué políticas podría haber para contrarrestar esta imagen? Y con eso nos despedimos. Gracias, Toño. Hijo, qué pregunta para cerrar, ¿eh? Más que nada, lo que en ese tema lo que he encontrado y que de ahí mi comentario anterior es que se cedió mucho espacio al mercado. Que para el momento estaba bien y no es que se tenga que abandonar esa política. Hoy día, por ejemplo, en Ciudad de México, nosotros estamos en ciudades cercanas y sabemos que cualquier día de la semana, de lunes a domingo, los 365 días, hay un concierto de cualquier tipo de música, música clásica, jazz, tumbados, rock, pop, el que quieras, al que puedes asistir. Y entonces, desde el punto de vista de mercado, qué bueno, porque la música que te guste, tú puedes tener oferta. Pero cuando el Estado se vuelve tan tibio en esta parte de volver la cultura solamente de mercado, pues el mercado de Se repente pierde puede control. producir estas cosas. Sí, ¿No? Porque correcto. a fin de cuentas lo dijimos, o sea,
se permitió que se produjera por su cuenta y ahora ahí está haciendo estas apologías y además, como lo decías en la introducción, poniendo imágenes directas de los capos. Entonces, el Estado tiene que tener una línea más clara de cómo regular el mercado y también de cómo fomentar la creación artística y cultural en el país. Doctor Omar Cerrillos, muchísimas gracias. Esta es su casa, la Universidad Autónoma de Querétaro. Agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias, me la voy a tomar en serio porque tengo familia en Querétaro y allá los estaré visitando. Y pues a fortalecer el vínculo también entre universidades, el TEC de Monterrey abierto a colaborar con ustedes. Será un gusto. Muchas gracias a todos también por escucharnos y vernos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, hasta luego. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.